Las apariencias pueden ser un espejismo engañoso al determinar el poder de un pugilista de élite. Marco Antonio era un guerrero con una cara de bebé que, con su altura de 168 metros, parecía más inocente que un mínimo. Pero en su interior era un asesino con puños de titanio que era mejor no provocar, ya que aquellos monstruos que lo provocaron hasta su furia fueron pulverizados como si fueran nada. Bienvenidos a Boxeo de Oro. En este canal nos gusta relatar las mejores peleas de los íconos más grandes del pugilismo, y en esta ocasión nos gustaría darte a conocer las mejores peleas que jamás ha librado Marco Antonio Barrera, y cómo destruyó a los mayores escépticos de su grandioso poder. Espero que te pongas cómodo, dejes tu me gusta, y no te pierdas ni un instante de esta crónica de primera categoría. Ahora toca hablar no solo de la que fue una de las peleas más importantes de la historia de Marco Antonio Barrera, sino una de las más indignantes en el extenso récord de los pugilistas mexicanos. McKinney, un boxeador con un impresionante récord de 28 victorias y un oro olímpico en su haber, representaba al sueño americano hecho realidad, emergiendo desde Hernando, Mississippi, un lugar donde los sueños de grandeza parecían utópicos. Con determinación y una pegada feroz, McKinney se había consolidado como un verdadero peligro en el ring, aunque los años comenzaban a hacer mella en su destreza. Lejos de ser meros hitos de orgullo, para el guerrero de sangre yanqui parecían ser elementos universales que lo representaban en toda su extensión. Él mismo se contemplaba como un asesino de mexicanos que tenía como tarea divina eliminarlos del pugilismo de prestigio, derrotándolos con sus manos desnudas. Por lo cual, cuando se pactó su pelea contra Marco Antonio Barrera para el 3 de febrero de 1996, lejos de verlo como una cuestión de orgullo, lo vio como una encomienda divina. «No podrás ganarme aquí en mi casa», fueron las palabras que Kennedy McKinney dijo en las ruedas de prensa ante todo el mundo, humillando a su rival de sangre azteca. Verbalmente, Barrera no podía contrarrestar declaraciones que representaban toda una sociedad racista, pero iba a asegurarse de demostrar el verdadero valor que poseía un hombre de sangre azteca como él, a través de sus fúricos puños. La pelea entre Marco Antonio Barrera y Kennedy McKinney se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Anaheim, un lugar que se llenó de electricidad cuando sonó la campana para el primer asalto. Barrera, conocido por su agresividad y destreza técnica, no tardó en tomar el control del combate. Desde el primer minuto, se notaba que McKinney iba a tener problemas para mantener el ritmo de su oponente. Barrera presionó con un ataque constante, buscando rápidamente la manera de desgastar a McKinney, quien trataba de mantener la distancia con jabs y movimientos evasivos. Very reminiscent of Salvador Sanchez, who was one of my... McKinney has a very good right hand. Barrera coming back with a left hook. Should do just as Barrera is doing and beat the body some. Barrera's doing a great work on McKinney's body. En el segundo asalto, McKinney intentó contrarrestar los ataques de Barrera con algunos golpes aislados, pero el mexicano se movía con tal rapidez que McKinney se vio obligado a responder a un ritmo impuesto por su rival. Barrera no solo conectaba, sino que lo hacía de forma precisa, sabiendo cuándo retirarse un paso atrás y cuándo avanzar para acorralar a su oponente. En un momento clave, Barrera lanzó un gancho de derecha que obligó a McKinney a retroceder. La velocidad de Barrera se convirtió en una herramienta devastadora, y McKinney parecía incapaz de encontrar la forma de detener la marea de golpes. It becomes a bit more of a boxing match as round 2 winds down. Marco Antonio Barrera comes with the El left. tercer y cuarto asalto marcaron el comienzo de una clara dominancia por parte de Barrera. En el tercer asalto, Barrera conectó un uppercut que hizo tambalear a McKinney, quien, aunque había demostrado ser resistente, comenzaba a sentir el peso de la ofensiva imparable del mexicano. Los golpes seguían cayendo con precisión. Barrera encontraba las aberturas en la defensa de McKinney, quien se veía cada vez más acosado y fuera de lugar. Marco Antonio Barrera flirting with low blows when he throws that left hand shot. En el cuarto, Barrera intensificó su ataque, esta vez con un gancho que lo dejó contra las cuerdas, y McKinney parecía al borde de la desesperación. A medida que avanzaban los asaltos intermedios, McKinney intentó varios contragolpes,
lanzando jabs y combinaciones rápidas con la esperanza de encontrar alguna debilidad en el estilo de Barrera. Sin embargo, Barrera no solo respondía con más agresividad, sino que lo hacía con una técnica impresionante que desbordaba a McKinney. En el quinto asalto, Barrera lanzó un uppercut devastador que derribó por segunda vez a McKinney. La caída dejó claro que McKinney no estaba en condiciones de continuar de la misma manera. A pesar de ello, McKinney se levantó rápidamente, mostrando su carácter de guerrero, pero la diferencia de habilidades era evidente. Barrera no se detuvo. Con un juego de pies que le permitió moverse por todo el ring, esquivaba los intentos de McKinney de cerrar la distancia y contragolpear. Barrera no solo controlaba el combate, sino que lo hacía de una manera casi artística, combinando velocidad, precisión y fuerza. McKinney, por su parte, seguía buscando una salida, pero los golpes de Barrera eran tan certeros que le era imposible mantener su equilibrio. El mexicano parecía tener todo bajo control, sin mostrar signos de agotamiento. McKinney's on his heels. But Barrera's getting tired also. Don't be... Cuando llegó el noveno y décimo asalto, McKinney estaba claramente cansado y había sufrido mucho daño. A pesar de sus esfuerzos por cambiar el rumbo de la pelea, Barrera seguía sin ceder. McKinney trató de realizar algunos ataques desesperados, lanzando golpes sin mucha efectividad, pero Barrera respondió con una agresividad sin igual. El mexicano estaba demostrando por qué era considerado uno de los mejores del mundo en ese momento, mientras que McKinney ya no podía igualar su ritmo. El 11º asalto llegó con McKinney luchando por mantenerse de pie. Barrera no solo había dominado la pelea, sino que parecía estar a punto de cerrar el combate. En una secuencia que mostró su superioridad, Barrera derribó a McKinney nuevamente. El árbitro, al ver que McKinney no ofrecía resistencia y que su capacidad para defenderse estaba comprometida, intervino y detuvo la pelea. El knockout técnico llegó a solo unos segundos de terminar el último asalto, y Barrera fue declarado vencedor por una clara superioridad. A lo largo de la pelea, Barrera mostró una destreza impresionante en cada uno de los asaltos. Con una estrategia meticulosa, combinada con su velocidad y capacidad para conectar golpes devastadores, demostró ser un boxeador superior a McKinney en todos los aspectos. Aunque McKinney luchó con valentía, su defensa no pudo hacer frente al asedio constante de Barrera. El respeto mutuo entre los dos fue palpable al final de la pelea, cuando Barrera le tendió la mano a su oponente, reconociendo su corazón y esfuerzo en el ring. Después de su épica victoria, Marco Antonio Barrera fue evolucionando paulatinamente en su carrera, logrando hallar un poder oculto a través de sus mejores victorias. Ganar su título de campeón de peso supergallo de la WBA y la OMB convirtió su nombre en uno de los más importantes de su categoría, defendiendo sus títulos ante grandes adversarios como Frank Toledo, Daniel Jiménez y Agapito Sánchez. Pero de un momento a otro, todo parecía haberse destruido como un foco de luz que inunda en tinieblas una habitación, cuando Marco Antonio Barrera perdió 2 peleas seguidas contra Junior Jones. Fue en esta óptica cerca de la perdición que Ángel Cuso Rosario volvió a la vida de Barrera como un fantasma del pasado. Él era un mexicano que llegó a enfrentar en sus inicios, y ahora parecía buscar aprovecharse de su momento más vulnerable para obtener alguna ventaja. Aunque ambos pertenecían a la misma estirpe de guerreros de sangre azteca, Marco Antonio Barrera iba a mostrar la diferencia de un auténtico corazón amante de la pelea, en su pelea pactada para el encuentro pactado para el 21 de febrero de 1998. El combate arrancó con cautela. Ambos boxeadores se analizaron con movimientos calculados y golpes medidos.
Fue Rosario quien tomó la iniciativa con un ataque veloz, combinando jabs y ganchos que hicieron vibrar al público. Sin embargo, Barrera no tardó en responder, llevando a su rival contra las cuerdas con una agresiva combinación que incluyó un jab directo al rostro, casi derribándolo en los primeros minutos. Esto dejó claro que el mexicano no era el mismo peleador de antes. Ahora mostraba la destreza de un maestro del combate. En el segundo asalto, Rosario intentó imponer su ritmo, pero su frustración lo llevó a realizar un movimiento antideportivo al sujetar a Barrera del cuello, lo que generó abucheos y avivó la furia del asesino con cara de bebé. Barrera devolvió el gesto con un potente golpe al cuerpo, desatando un intenso intercambio. Rosario mostró habilidad para esquivar con rapidez los ataques del mexicano, pero un descuido lo arrinconó nuevamente, recibiendo una andanada de golpes que lo pusieron en apuros. El tercer round mantuvo la misma intensidad. Rosario buscaba remontar y logró conectar varios golpes sólidos, pero Barrera absorbía el castigo como si tuviera una armadura de acero. Con movimientos precisos y combinaciones bien calculadas, Barrera desmantelaba la defensa del boricua y controlaba el ritmo de la pelea. Aunque Rosario resistía valientemente, su ofensiva disminuía bajo el implacable asedio del mexicano. El quinto asalto mostró a un Marco Antonio Barrera más calculador y dominante. Sus golpes eran certeros y estratégicos, desmoronando cualquier intento de recuperación por parte de Rosario. En un acto de burla, bajó su guardia y esquivó los desesperados ataques del boricua con movimientos fluidos. Esto desató un último intercambio en el que Barrera, con un vendaval de golpes, dejó a Rosario completamente agotado y sin opciones de respuesta. Finalmente, el árbitro intervino para detener la pelea. Declarando a Marco Antonio Barrera como vencedor. El mexicano no miró atrás mientras su rival, derrotado y frustrado, aceptaba su destino. Barrera había demostrado nuevamente por qué era temido en el ring, recuperando su honor con una actuación que quedará grabada en la memoria de todos los presentes. Y en un acto casi kármico, logró derrotar a Rosario un asalto más pronto que la primera vez que se vieron las caras. Esta será la primera vez que te pediremos en este vídeo que dejes tu me gusta, compartas el vídeo en tus redes sociales y comentes qué te está pareciendo. Estos elementos parecen pocos para ti, pero a nuestro equipo de Boxeo de Oro le ayuda enormemente para seguir mejorando la calidad del contenido. La victoria sobre Ángel Cuso Rosario pareció ser una especie de alerta de terremoto que estaba alertando a toda la élite de pugilistas de oro sobre la irrupción por todo lo alto de Marco Antonio Barrera, que estaba teniendo un renacer digno de un ave fénix. El 31 de octubre de 1998, el mexicano iba a demostrar una vez más su auténtico poder contra Richie Wenton. Para este momento, Wenton representaba una de las mayores amenazas que podían existir en el deporte. Era alguien que por años había mantenido en su poder los títulos de peso supergallo y ahora perseguía el título vacante de peso supergallo de la WBO. Los dos parecían ser homólogos de una misma especie, seres que buscaban recuperar el fuego que les habían arrebatado, pero todo el mundo parecía ir sobre el británico por una cuestión de valores arios, pensando que era una versión más joven y mejorada de Barrera, pero el mexicano iba a tener la última palabra en este enfrentamiento clave. La campana resonó con un estrépito similar al rugir de una tormenta, llenando el lugar con un eco que anunciaba la batalla. En el primer instante,
Ambos pugilistas se posicionaron en guardia, calibrando sus habilidades con golpes de tanteo a corta distancia. El intercambio inicial no dejó grandes marcas, hasta que Barrera, con una fuerza salvaje como la de un toro en plena embestida, tomó el control y lanzó potentes cruzados que impactaron en la cara de su adversario. Richie Wenton, lleno de una confianza visible, mantenía una postura abierta, confiando en su destreza para contragolpear como un muñeco mecánico que repite cada acción. Sin embargo, la tempestad de golpes de Marco Antonio Barrera pronto quebró esa estrategia, obligando a Wenton a acortar la distancia para no terminar besando la lona. Barrera showing a very good repertoire. We always knew the other well. Last few seconds. En el segundo round, Barrera salió decidido a mostrar de qué estaba hecho, soltando una ráfaga de golpes frontales con valentía de hierro y una pegada que parecía forjada en fuego. Wenton intentó moverse ágilmente como un danzante en un juego desesperado, pero terminó como un simple saco de entrenamiento, absorbiendo cada golpe sin remedio. Aunque por fuera Wenton parecía resistir como una pared de piedra, su rostro encendido y la respiración entrecortada delataban el castigo que estaba sufriendo, mientras sus golpes se volvían tan débiles como el viento. El mexicano, aunque pequeño en comparación, se había convertido en una presencia imponente, aplastante, como una hormiga gigante en un campo de batalla. And he has proven that Barrera can. From Wenton. He's not noted though as a big puncher, Richie Wenton, not by any stretch of the imagination. En el tercer asalto, Wenton intentó reforzar su defensa, elevando los brazos para bloquear los embates y lanzando un jab firme al rostro de Barrera. Al principio, la táctica tuvo algo de éxito, golpeando con precisión, pero Barrera parecía un coloso indomable, apenas afectado por los golpes. Con una secuencia letal de izquierda y derecha, Barrera volvió a tomar el mando, empujando a su contrincante hacia atrás y, finalmente, tumbándolo al suelo como si sus pecados lo hubieran derribado. Pese al castigo recibido, Wenton se levantó, sus ojos tan hinchados que el mundo a su alrededor era apenas un borrón. En un destino que parecía escrito por la ironía, el británico luchaba casi a ciegas, incapaz de conectar un golpe decisivo que cambiara su suerte. Finalmente, Barrera, conocido como el demonio, lo persiguió con una intensidad imparable, derribándolo una vez más con un gancho brutal. Count is at 8, and then he said to him, "Are you okay?" Winston didn't really. Unbelievable. Had he been allowed to go on, he could have been hurt. They're pulling him out. He didn't want to continue. I think he would have preferred it had the count Esta gone. vez, Wenton no pudo levantarse, y el combate terminó con la victoria del campeón mexicano. A pesar de la derrota, Wenton se acercó a abrazar a su rival, como un gesto de respeto casi penitente. Pocos adversarios habían tenido la humildad de aceptar la superioridad intrínseca del poderoso Barreta de México, y este no dudó en valorar aquella muestra de respeto con la misma igualdad, demostrando cómo puede existir un verdadero lazo de unión entre naciones rivales del pugilismo. Llegamos al nuevo milenio, y Marco Antonio Barrera cumplió sus 26 años. Aunque el mexicano veía este nuevo siglo como un mundo lleno de posibilidades, con la mayoría empezando a reconocer su poder. Esto puede sonar como algo positivo que implica que el mexicano logró sus objetivos, pero en realidad provocó que surgieran individuos como Jesús Salad, un guerrero que veían a Barrera como un parásito. Desde el momento que se anunció su encuentro para el 1 de diciembre del año 2000, este dejó en claro su disconformidad, declarando como su rival no era más que un mero farsante al que debían eliminar como un mosquito. Para él, la sola existencia de Barrera parecía enmancillar el buen nombre de los púgiles de corazón, pero el mexicano le mostraría el verdadero valor de un mexicano con corazón de militar. Los ánimos del público estaban por los cielos. Salud todavía le dirige discretas miradas de repulsión, y aunque el mexicano lucía como si no le importase, al sonar el primer repicar de la campana, dejó en claro que no era así. Marco Antonio Barrera fue el primero en romper la paz del ring, lanzando los primeros jabs sobre su rival. Inicialmente los ataques eran meramente estratégicos, pero Barrera fue aumentando su intensidad paulatinamente, dejando a su rival acorralado en las cuerdas y siguiéndolo por todo el ring para atacarlo.
Jesús Salud creía en su infinita arrogancia, que aún era superior a su rival, y se limitaba a defenderse, creyendo que podría resistir los ataques de su rival, pero cuando terminó la ronda y sus ojos empezaron a hincharse, quedó claro que estaba equivocado. Through Salud's guard and doing damage. And certainly only Barrera's walking him down right now. 10 seconds to go and round. Salud gets in his own left hook to the body. En el segundo asalto, Barrera quiso continuar con su ritmo de acometida. El filipino quiso conectar golpes que le dieran una vuelta total al encuentro, pero el mexicano destruyó su ofensiva con sus puñetazos, ejecutando constantes jabs frontales para meter presión a su adversario. En esta ocasión, Salud optó por evadir los ataques con su movimiento de cadera y contraatacar, aunque fue efectivo. Terminó recibiendo críticos golpes en su rostro que terminaron cortándole. Showing it to us tonight. He's showing his boxing. Barrera sticking with boxing. Salud planted his feet. Barrera landed 1 and 2. It'll be very hard for Salud at this pace to continually to be able to go. Body or the head, you see him doubling up there with the left hand. And another right. En el tercer asalto, por primera vez fue Salud el que empezó golpeando a su enemigo con golpes cruzados que lo mantenían a raya. Barrera, agotado de las rondas previas, optó por mantener su defensa alta para descansar. Aunque su enemigo buscaba aprovechar su uppercut para destruir su defensa, el escudo de acero de Barrera lograba contener los mayores impactos. Cerca de la mitad del asalto, el Varón de México comenzó a atacar con su gancho mortal, dando lugar a un intenso intercambio con su rival, donde Salud atraía los puños a su cara, como si se tratara de un rival. Salud stepping inside is able every once in a while to. There's a footwork, there's movements that I never saw Barrera. I mean, he's been a pro for over a decade. Yes, he is, and he's fighting now better than ever. How does Marco Antonio Barrera? So bright. Ronda número 4. Barrera aprovechó su energía para moverse alrededor de Salud, buscando golpearlo en las áreas más débiles de su cuerpo. Salud mantenía sus sentidos al máximo, pero era incapaz de reaccionar a la velocidad de su enemigo, que soltaba golpes como relámpagos que impactan su torso y su cara. Un uppercut combinado con un jab, un gancho que remata con un cruzado, Salud recibió este daño crítico, sin devolver siquiera un 10% de daño equivalente a su enemigo. Para el final del asalto, el filipino tenía su cara totalmente hinchada, hasta el punto que el árbitro puso en duda continuar, mientras Barrera lucía tan fresco como una lechuga, y lleno de energía como si acabara de levantarse. El ojo de Jesús Salud empezaba a cerrarse por la hinchazón, y Barrera aprovechó esto para atacar en el quinto asalto con potentes jabs en su punto ciego. Gancho izquierdo y uppercut, cruzado, el filipino no podía ver venir los ataques de su enemigo. El rostro de Salud se volvió el punto de atención total de Barrera, centrando todos sus ataques a tal zona. El filipino intentó, a mitad del asalto, atacar con un jab desesperado a su adversario, pero era totalmente inefectivo contra el tanque de México. That he can somehow upset his momentum because he's getting the proverbial crack kicked out of him right now. They call Marco Antonio Barrera the baby-faced assassin. Another one-sided wipeout round. Ya en el sexto asalto, Marco Antonio Barrera tenía el ritmo total del combate, y estaba claro que sería el resultado del resto de la batalla. El mexicano seguía atacando a su enemigo, con la furia de un león, soltando golpes en cadena como si su vida dependiera de eso, mientras que Salud no soltó ni un solo golpe, solo mantenía la distancia, buscando centrarse en la defensa. La resistencia de Jesús Salud era admirable, mas no era una bendición, pues se convirtió en el mejor saco de boxeo humano que Marco Antonio Barrera jamás pudo pedir, recibiendo todos los golpes del mexicano sin titubear. Esta era una humillación total para los cercanos de Salud, y aunque el filipino quería continuar, su equipo decidió rendirse dándole la victoria a Barrera.
Si antes Salud decía que le daban náuseas los mexicanos, ahora con su cara tan hinchada como la de un globo, con su carne resquebrajándose, podría dar asco a cualquiera que lo presenciara. La vida fue tan kármica que solo unos meses después, Salud volvió a pelear contra un mexicano, Juan Carlos Ramírez, que lo terminó haciendo retirar al instante. No hay otra manera de terminar este listado que el duelo de Barrera con Naseem Hamed. Este encuentro estaba pactado para el 7 de abril del 2001. El británico parecía ver el valor de un guerrero a través de la mofa, siempre buscando hacer espectáculo a través de comentarios hirientes, o hacer actos tan ridículos como vestirse de hombre lobo para intimidar a su rival. Todo lo opuesto al noble Marco Antonio Barrera, que siempre fue alguien de pocas palabras que prefería demostrar su potencia a través de los actos. Incluso cuando Hamed lo clasificó como un mexichango con olor a hierba, el ídolo mexicano mantuvo el silencio, buscando contener al monstruo interior hasta iniciar el combate. Cuando la campana sonó, ambos boxeadores desplegaron una cuidadosa danza táctica, tanteando la distancia con golpes básicos. Naseem Hamed, moviéndose por el ring como una hoja arrastrada por el viento, capturaba la atención con su singular estilo. Su peculiaridad era un espectáculo en sí, una estrategia que usualmente desconcertaba a sus rivales. No obstante, esta vez se enfrentaba a Marco Antonio Barrera, un contrincante que no sería intimidado por el despliegue de movimientos llamativos. En el segundo round, Naseem dejó escapar una risa nerviosa. Sorprendido por la contundencia del mexicano, la fuerza de Barrera era como un martillo golpeando acero, desmoronando la confianza del británico. Su percepción de que el mexicano golpeaba como una niña se desvaneció rápidamente, obligándolo a abandonar cualquier exceso de confianza y tomarse el enfrentamiento con mayor seriedad. Curiosamente, fue en este asalto cuando Barrera ajustó su estrategia, adoptando un enfoque más calculado. El mexicano reforzó su defensa y, con atención precisa, esquivó los veloces golpes de su oponente, esperando el momento adecuado para responder con contundencia. Had his glove wrapped, rewrapped, and put on 2 or 3 times by Barrera, rocking Naz back. And Barrera countering him. Esta decisión no solo reflejó la sangre fría del mexicano, sino que le permitió controlar el ritmo del combate y exponer las debilidades de su rival. Naseem, frustrado por la presión que lo acorralaba, intentó cambiar el rumbo lanzando su emblemático gancho izquierdo, su arma más letal. Sin embargo, las esperanzas del británico se desvanecieron en cuestión de segundos, cuando Barrera, con la precisión de un halcón cazando a su presa, esquivó el golpe y en un movimiento fulminante, lo derribó como si fuera un muñeco de trapo. Poco le importó la sanción del árbitro. Su propósito era enseñar una lección de humildad a quien había menospreciado a su país. Las siguientes rondas fueron más equilibradas, con ambos boxeadores intercambiando golpes que obligaban al otro a retroceder. En el sexto asalto, Naseem decidió intensificar su ofensiva, lanzando una serie de rápidos jabs frontales que habrían debilitado a cualquier oponente común. Pero Barrera no era un rival ordinario. Con notable destreza anticipó cada movimiento de Hamed, reforzando su defensa hasta que el británico mostró signos de agotamiento. En los segundos finales, Barrera lanzó golpes que apenas rozaban el rostro de Naseem, como pinceladas en un lienzo, un recordatorio silencioso de quién estaba al mando en el ring. Prince Naseem having to go try to hunt him down in the late rounds. Barrera came right back at him. That's why he... En el séptimo round, Barrera volvió a una defensa alta y sólida,
casi impenetrable. Naseem, visiblemente fatigado y con un ojo hinchado, intentaba aferrarse a la esperanza de revertir el curso de la pelea. Con gran esfuerzo ejecutó una compleja combinación de golpes laterales y ganchos, todos neutralizados con maestría por el mexicano. Fiel a su apellido, Barrera se mantuvo firme como un muro infranqueable. Hamed refused to concede before the fight. Hamed picking up the pace with his hard shot with the left. Barrera on move. This type shot, they haven't been able to get square in the middle yet. With some royal blood. Couple of left jabs onto the El octavo asalto se convirtió en un choque frontal entre dos fuerzas poderosas. Barrera conectó una serie de jabs seguidos de ganchos que Hamed logró esquivar por milímetros. Naseem, enfocado en evadir, trató de responder con contraataques más potentes, aunque sin éxito, ya que el mexicano concluyó el round con un contundente gancho que reafirmó su dominio. Era como si un río furioso estuviera erosionando una roca que antes parecía indestructible. suddenly dispensing with the jab. Naz stalking and trying to land back. He's got to finish up with his right hand. But with his body, the way he bends his body, it's effective against most fighters. He's doing what the Mongols do when he's out there. This guy's watching it. He's got to finish up. En el noveno asalto, la intensidad disminuyó considerablemente. Naseem continuó con su característico estilo esquivo, pero el combate comenzó a inclinarse casi por completo hacia los golpes efectivos de Barrera. A pesar de su evidente fatiga, el británico mostró una agilidad admirable, ejecutando movimientos dignos de una escena cinematográfica para evitar los ataques más letales del mexicano, en uno de los momentos más emocionantes de la pelea. Now the Prince has got his rhythm going. Very professional. Left hook to the body by Marco Antonio. Ahmed is not doing a lot of left hands. Left hook upstairs by Barrera. Finalmente, en el último round, la superioridad de Barrera era innegable. A mitad del tiempo, un devastador gancho izquierdo del mexicano derribó a Naseem Hamed, marcando la primera vez en su carrera que el británico tocaba la lona. Como un castillo de naipes cayendo en un instante, Hamed se dio cuenta de que su fortaleza estaba completamente desmoronada. Naseem, lleno de impotencia y rabia, intentó lanzar su poderoso gancho izquierdo una vez más, pero Barrera, nuevamente al límite de las reglas, lo sujetó de los brazos, negándole cualquier atisbo de redención. Unusual. Big left hook by Barrera. Prince Naseem Hamed told us and every writer would how to spell Barrera. B-A-R-R-E. Torture. El árbitro descontó un punto a Barrera por esta acción, pero el resultado estaba decidido. Los jueces, con un fallo unánime, declararon ganador al mexicano. Marco Antonio Barrera no solo retuvo su título, sino que también consiguió un logro histórico: convertirse en el único en derrotar a Naseem Hamed. Un poderoso recordatorio que parecía demostrar que ni siquiera los dioses podrían huir de la ira asesina de Marco Antonio Barrera, que siempre pulverizaba a aquellos que lo ofendieran. Esta ira naciente de los ofendidos es algo común que vemos en varios boxeadores como Julio César Chávez, Canelo Álvarez u otros mexicanos de valor. ¿Te gustaría comprobarlo? Mira los vídeos que tenemos en la descripción. Muchas gracias por este apoyo, hermano. Esperamos verte pronto.